Hay temas que contribuyen a la información de actualidad y a la reflexión, pero que también nos permiten indagar, o por lo menos mirarnos hacia adentro, acerca de la condición humana, y también sobre distintas situaciones que se dan a raíz de los bordes del delito. El caso Candela, como el caso de los secuestros en general de pibes, las agresiones, los crímenes sobre la niñez y sobre la preadolescencia, son datos relevantes que marcan una suerte de límite del cual solamente pasan algunas personas. Estas personas no necesariamente están involucradas con delitos previamente, como sí es este caso, sino que descargan sobre la infancia factores que van desde los intereses económicos hasta las frustraciones personales. Vale la pena reflexionar a raíz de esto en derredor de qué lugar le ocupa, le encarga, le brinda la comunidad a los pibes en la República Argentina, en el mundo en general, pero nos interesa en particular el barrio por donde transitamos. También cómo es el trato cotidiano de los adultos hacia los menores. Es evidente que en el caso Candela la familia algún tipo de responsabilidad tuvo en este desenlace. Y qué lugar se le asigna al derecho de la infancia a ser tratados de manera igualitaria, de manera respetuosa y sin ningún tipo de agresiones. Usted seguramente me va a comprender, si tiene o ha tenido pibes, cuando uno tiene a su hijo en brazos que es chiquito, en algún momento reflexiona y dice, pensá que hay gente que golpea a esto, ¿no? Lo mejor que le dio la vida lo golpea, lo agrede, y además la inviabilidad de la defensa del niño, dada la diferencia de vigor físico, es demasiado transparente como para no observar por lo menos un sentido de justicia mal planteado en esas situaciones. Sin embargo, dejar ahí el tema, no queríamos dejar de plantearlo porque no se lo consideró de este modo como lo hemos hecho hasta ahora en algunos medios. En general se habla de casos aislados y particulares sin integrar la responsabilidad social en el trato del menor. A partir de allí observamos una difusión, no sé si de los casos de secuestros de pibes o de las denuncias sobre los secuestros de pibes. Siempre hay una duda allí sobre si hay más casos o por lo menos la sociedad se anima con mayor intensidad a denunciarlos. Bien, planteada esta situación, observamos que hay algunos delitos y hay una tríada que está interrelacionada en un punto que seguramente parece alejado. El secuestro de niños, el narcotráfico y los piratas del asfalto son tres actividades casi imposibles de desarrollar sin el concurso de fuerzas de seguridad. Vamos entonces a las observaciones políticas que se han hecho al respecto. En líneas generales, los que reclaman mayor represión, penas más duras, y los que dicen que el error está en considerar los derechos humanos como elemento básico de convivencia cívica en la Argentina, son aquellos que han transgredido esos derechos y que han contribuido a la inseguridad que dicen combatir. Si nos remontamos al origen del narcotráfico fuerte en la Argentina, nos vamos a encontrar con que el primer tramo importante del mismo emerge cuando fuerzas de la dictadura militar van a Centroamérica para trabajar en lo que después se llamó el caso Irán Contras y colaborar con la contrainsurgencia centroamericana. Ahí se da el vínculo en el cual hay muy poco interés ideológico en la dictadura, relacionado con el tráfico de drogas. En el caso del secuestro de niños, es muy difícil sostener una masa importante de pibes fuera de su hogar y ante la búsqueda de la sociedad si no se tiene una infraestructura relativamente importante como para mantenerlos guardados hasta que se produce el hecho de la venta en cualquier circunstancia o sacarlos fuera del país por vías que son ostensiblemente costosas. En este caso, si no hay algún tipo de complicidad, es muy difícil sostener. Y el caso del tránsito por las rutas en la República Argentina es casi un hecho conocido. Hay un montón de testimonios de camioneros que son regularmente saqueados
y que cuando van a hacer la denuncia los mismos protagonistas del robo, es decir, ni siquiera se acuerda con la policía. A veces hay miembros de la fuerza de seguridad, según el testimonio de no pocos de los asaltados, que han sido víctimas de las propias fuerzas policiales que custodiaban la ruta. Son situaciones a las cuales, en los 3 casos, delitos graves, no se puede llegar sin un tipo de vínculo de complicidad con la fuerza de seguridad, que configuran, en el caso de la bonaerense es muy claro, el principal ejército armado en la República Argentina. Son la fuerza opositora más importante a cualquier gobierno nacional popular que defienda los derechos humanos. A partir de ahí creo que hay, y aunque tratemos de mirar el presente más que retrotraernos a los propios errores institucionales de la democracia, una equivocación primigenia porque se contaba con el potencial inicial para desmembrar a la fuerza de seguridad en el peor sentido, para poder rearmarla según las necesidades comunitarias. Uno de los elementos que valía la pena convocar, ni bien se asumió en esta gestión, es a Luis Brunati. Luis Brunati, hoy parte de un partido opositor, yo lo conozco personalmente, y era uno de los tipos que conocía la provincia de Buenos Aires a fondo, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural y desde lo policial. Tuvo el carácter para decir que no a determinadas instancias de coima que le propusieron las fuerzas de seguridad, los porongas del distrito bonaerense, con cifras que rechazó Luis, que fueron realmente considerables, muy importantes, y que permitieron observar un tipo que tenía lo que hay que tener para afrontar determinadas situaciones. Bien, creo que en esa línea se inscribe Nilda Garré, una mujer con agallas, con capacidad organizativa y con determinación de fondo de mejorar la seguridad en la República Argentina. Sin embargo, si no se resuelve el tema del distrito bonaerense en ese rubro, va a ser muy difícil configurar una fuerza de seguridad nacional integrada que resulte confiable para aquellos ciudadanos que lo que anhelan es trabajar y crear libremente en el territorio nacional. Me parece importante destacar este perfil del caso Candela, más allá de las vicisitudes específicas que han cubierto algunos medios de comunicación, unos mejor, otros peor, acerca de las responsabilidades. Finalmente, tengo la percepción que las fuerzas de seguridad se pueden reestructurar en un sentido popular a raíz del crecimiento del Producto Bruto Interno que se registró en la República Argentina en los últimos 5 años. Por un hecho muy fácil de comprender, no es apelando a la buena voluntad cómo se consigue reorganizar fuerzas tan violentas. Tiene que haber, por supuesto, una formación distinta, tiene que haber un trabajo docente interno en las fuerzas de seguridad muy profundo, pero sobre todo tiene que quedar claro que el que banca esas instituciones no es el narcotráfico, no es el delito, sino el Estado Nacional. Y una vez que hay un postor adecuado que puede hacerse oír porque es el que pone la guita sobre la mesa y condiciona el accionar de los distintos miembros, tiene autoridad genuina como para disciplinar a esa fuerza. Para que quede claro lo que estoy diciendo, para no escurrirle al bulto, hay circunstancias que uno ha observado en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, en las cuales el vigilante puede llegar a decir: el Estado me paga 5.000 pesos por mes y los narcotraficantes me han ofrecido 10.000 para participar de esta operación. No hay mucho que pensar. Uno lo pensaría y obraría en favor del bien público, pero no necesariamente alguien que no tiene una convicción adecuada sobre la necesidad de colaborar con la comunidad va a dudar acerca de cuál es el ofrecimiento que mejor le calza. En este último periodo, sobre todo en estos últimos 3 años, la situación estructural de la economía argentina y del Estado argentino es felizmente distinta, y a partir de allí creo que se puede insistir en, por un lado, formarlos de otro modo, desarticular las redes mafiosas previas y al mismo tiempo exigir a través del presupuesto que se cumpla con el rol para el cual han sido contratados. Finalmente, el zapatazo de la semana, claramente dirigido a aquella persona que asesinó a Candela,
además de todas las responsabilidades institucionales, además de la familia, además de toda la trama que hemos visto que confluyó en el crimen de la nena, queremos mandarle el zapatazo muy fuerte, y ojalá le duela con mucha intensidad, a aquel tipo que entre la noche del lunes y la madrugada del martes ahogó con sus propias manos a esta nena que ha pasado a otra vida, no sé si mejor. Les habló Gabriel Fernández, esto es La Señal.